Muy bien, esto se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 9. Vamos a estar viendo estos 9 versículos bastante interesantes. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y esta parte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el hecho de despertar el entendimiento. Vamos a ir analizando un poquito cómo es el despertar el entendimiento y qué significa despertar. Vamos a empezar con el primer concepto. El quedarse dormido es estar en un momento de quietud y descanso, en el cual pues obviamente no puedes trabajar, crecer, hacer muchas cuestiones que se supone tendrías que hacer en la obra del Señor. Entonces, una persona dormida es una persona que no ve la luz del día, que no está consciente de las cosas que están sucediendo, y eso lo vamos a ir analizando poco a poco. En otras palabras, una persona que está dormida es una persona que no está en la luz de Cristo Jesús. Esa es la primera parte. Y es donde empezamos con el primer versículo interesante. Este se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Que dice: Por tanto, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, estamos hablando que el hecho de estar dormido es un concepto de seguir alejados de lo que es estar en el espíritu, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque aún sigues y permaneces en el lugar de los muertos, en el lugar donde todavía no naces de nuevo, donde Dios todavía no te da vida. Entonces, al hablar del despiértate, es ese entendimiento de razonar que Dios es la salvación y que es Él el que define nuestra manera de vivir. Entonces dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y este es el concepto que ahorita vamos a estar analizando. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el hecho de despertar? Y yo creo que muchos aquí han de estar conscientes con esto, porque mucha gente ha de sentirse dormida hasta cierto punto, ¿no? Como, ok, no estoy muy activo en la obra del Señor, la verdad es que no he estado consciente para poder entregarme de lleno a la lectura y a la oración y al entendimiento de la palabra. Incluso en mi vida hay ciertas cuestiones que todavía tengo medio tratándolas, como quien dice, de que no sigo con ciertas cuestiones que todavía no he logrado resolver o tratar con más fuerza, con más ganas, con más interés, con más diligencia. Esa es la palabra que estaba buscando. Sigo todavía dormido, ¿no? En unas cuestiones. Pues si alguien se siente en esas situaciones, hoy cuando tiene que despertar. Hay una cosa que se ve mucho en la Escritura, y es que Dios no es una persona, no es un ser, no es alguien que actúe conforme a nuestros tiempos. Porque hay personas que dicen, y lo dicen con mucha firmeza, e incluso lo creen, que en realidad cada quien tiene su tiempo, lo cual es un error a causa del mal entendimiento de la Escritura. Me explico. No es que cada persona tenga su tiempo para reaccionar, no, es que cada persona Dios le da tiempo, que eso es una cosa muy diferente a tener su tiempo. Porque hay personas que piensan, y lo piensan firmemente, que una persona no se ha convertido a Cristo, por ejemplo, o ya convertida a Cristo, no ha reaccionado para entregarse a Dios como es debido, porque aún no ha llegado su tiempo, porque aún no llega su momento de reaccionar. Cuando en realidad, cuando vamos a la Escritura, vemos que siempre dice, si escuchares hoy su voz, Él ha determinado un tiempo, hoy, dice, por tanto dice a través de David, si escuchares hoy su voz. Y otro texto donde dice incluso, Él ha determinado un día, dice, hay un día de salvación y no sé qué, y dice, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, vemos que si Dios se maneja en un tiempo para con nosotros, es en el ahora y el hoy. ¿Okay? No se maneja en, dentro de 3 años, no, hoy. Por eso mismo Jesús, cuando viene a la tierra, cuando nace, cuando empieza a predicar ahora sí el Evangelio,
él exhortaba a la gente a escuchar en el momento, en ese instante. Incluso le dice a Jerusalén, o sea, a la ciudad, dice: ay de ti, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y ese tiempo era en ese instante. No después, bueno, ya entenderás. No, ay de ti, porque no entendiste el tiempo, que era ese mismo momento de tu visitación. Entonces esto lo vemos incluso aquí en Romanos, por ejemplo. Si nos movemos al libro, bueno, a la carta más bien de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 13, carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, vemos como dice: y esto, conociendo el tiempo, aquí analiza de esto, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es un término de hoy. Y luego dice más adelante: andemos como de día. Y esta parte es importante y ahorita vamos a ir analizando por qué. Ya vimos que en cuanto al término del tiempo, Dios se maneja con los hoy, con los ahora, con los momentos de hoy. No es, bueno, ya mañana me encargaré, ya pasado mañana me acercaré a Dios, porque dice el mismo Señor: tú no sabes del mañana. O sea, si Dios quiere, mañana haremos o dejaremos de hacer, dice la Escritura que debemos decir. Incluso cuando Jesús habla de una parábola, dice de un hombre que había hecho riquezas para él y no había hecho riquezas para con Dios. Y resulta ser que él dice: bueno, ya sé qué haré con todas mis riquezas, haré esto, haré graneros, guardaré esto, guardaré aquello, y diré a mi alma, repósate, porque porque tienes todavía riqueza para varios días. Y le dice el Señor, creo que la palabra que le dice es necio, creo que le dice: necio, ¿no sabes que esta noche pedirán tu alma? O sea, dice: y así es todo hombre que hace riquezas para sí y no riquezas para con Dios. Entonces, estamos hablando de que Dios se maneja en los ahora. Que después de hoy tú no escuches, no recibas, no entiendas, y al día de mañana Dios todavía te tenga la paciencia para seguirte instruyendo, explicando, volviéndote a hacer entender que tiempo más adelante Dios por causa de una situación te hace comprender lo que no entendías, no quiere decir que antes no debías entender. No, quiere decir que Dios te tuvo tanta paciencia para que pasaran 2, 3 días, 4 días, 5 días, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, tantos años como hayan tenido que pasar para que tú entendieses. Eso no demuestra que tu tiempo llegó. Eso demuestra que tu tiempo estaba desde el principio y aún con todo y eso Dios te tuvo paciencia. Y por eso mismo retrasó tu tiempo y no se molestó contigo sino hasta que te hizo entender. No porque no debías entender desde antes, sino porque simple y sencillamente Dios te tuvo paciencia. Eso es una característica y un beneficio de Dios que no nos merecemos, pero que al final de cuentas Dios lo da por su misericordia. Entonces vemos que en cuanto al término de los tiempos ya está definido, es algo que se tiene que tratar hoy. Entonces, cosas de tu vida que tienes que cambiar, no las tienes que esperar a cambiar dentro de una semana, dentro de 2 semanas. No, tienes que empezarlas a cambiar desde ya, desde hoy, desde ahora. Y algo que tenemos de ventaja, vamos a decirlo así, en estas enseñanzas, es que son por la mañana. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayoría del día todavía lo tienen. Todavía tienen la capacidad de decir: ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, tengo todavía tiempo del día en el que tengo que encargarme de organizarme para poder dárselo a Dios como es debido. Tengo que tirar pero tengo tirado aquí mi mochila, ayuda, ni cuenta me di. La voy a dejar ahí. Ahí está. Decía, entonces,
Es importante que entendamos el término de los tiempos para que nunca pongamos un pretexto de que es que todavía no es mi tiempo de entender. No, es que hoy es tu tiempo de entender, hoy es tu tiempo de recibir. Tienes que hacerlo. No endurezcas tu corazón, como dice la Escritura, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la tentación o algo así decía. Entonces, ya vimos el término de los tiempos, ahora vamos con lo que viene siendo lo siguiente, que es la idea de que, ok, si hoy tenemos que despertar del sueño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que vivir? Bueno, aquí lo dice. Versículo 13 dice, andemos como de día. ¿Cómo es andar de día? Honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y en cuanto habla de borracheras, no solamente se refiere al alcohol, todo lo que te termina poniendo como una situación de borrachera, que son casi siempre los excesos en cualquier cuestión, excesos en series, excesos en casi cualquier cosa que tú puedes disfrutar, que te llevas al exceso para poder no solo disfrutarlo, sino llevarlo más al extremo. Bueno, no andes en esas cosas, porque no te hacen bien. Y dice, no en por eso dice el glotonerías, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, nada del ámbito sexual, nada del ámbito de avaricia, de estar en excesos principalmente. Y bueno, en el término del romance, que sea un romance sano, no un romance enfermizo, ¿no? Principalmente, donde el amor de Dios no entra o no se considera. Dice, no en contiendas y envidia. ¿Para qué estar en discusiones, peleas, en cuestiones, mira, esa persona tiene más que yo y eso por qué? O sea, si mira, tiene más gente que le hace caso, ¿por qué? Si yo soy mejor, que ignora todas esas cuestiones. Aleja esas situaciones de tu vida porque son algo que contamina tu interior. Son raíces de amargura que se ponen en tu corazón y cuando una raíz crece es difícil de quitar, así que evítatelas. Entonces dice, y envidia, dice, no anden en eso, es la manera de andar como de día, andando honestamente sin andar en todo lo demás que se mencionó. Y luego dice, si no, vestíos del Señor Jesucristo, lo que hemos hablado, ¿no? Tratar de imitar a Jesucristo, ser la imagen de nuestro Señor, ser el reflejo de Jesucristo. Ayer hablaba incluso con una persona, estaba hablando con esa persona por teléfono y hablábamos de un tema, ¿no? De que, oye, y sucedió esta situación, entonces ya no voy a hacer esto y esto, que es bueno lo que me estaba diciendo que él hacía, que ella hacía. Me dice, ya no voy a hacer esto. Entonces yo le hago la pregunta, le digo, ok, ¿y si Jesús estuviera viviendo la misma situación, tú qué crees que haría? Porque yo le había dicho, hey, recuerda lo del amor. Le hace, no, pues si no es por dejar de amar, dice. Y le digo, no, considera lo siguiente. ¿Qué pasaría si Jesús es el que estuviera en tu situación? ¿Qué crees tú que él haría? Y ya me dice, bueno, no dejaría de hacer esto que es bueno. Digo, ya está. Porque le había dicho, no pagues mal por bien. No, perdón, no pagues mal por mal. Le dije, no pagues mal por mal. Y me dice, no, pero si no estoy pagando mal, simplemente ya no voy a hacer esto. Y le digo, ok, considera lo siguiente. Ya es donde le digo, ¿qué habría hecho Jesús en tu situación? Y dice, él no dejaría de hacerlo. Y le digo, exacto, tú tampoco lo hagas. Entonces, el ser imitadores de Jesús nos ayuda a llevar nuestra humanidad a la muerte y empezar a vivir en su divinidad que va más allá de nuestra moral humana, porque la moral de Dios es superior a la que nosotros podemos tener y muchas veces el amor que Él tiene, muchas veces no, siempre el amor que Él tiene es superior al que nosotros podemos llegar a dar y otorgar y enseñar. Entonces, cuando consideramos a Dios como nuestro Señor, nuestra imagen, nuestro estándar de vida, la perspectiva cambia demasiado. Entonces, esa es la situación que tenemos que nosotros vivir, tratar de hacer y hacer entre tanto que se puede. Entonces, cuando dice vestidos del Señor Jesucristo traten de ser la imagen misma del Señor que los salvó, por amor a Dios primeramente y por amor también a las personas que están cerca de ti. Entonces dice, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, mejor proveer a lo del espíritu que a lo terrenal, ocupar el tiempo en el Señor en vez de en lo que es carnal. Y dice, esta parte que me interesa a mí, que me interesa remarcar, es esta parte de andemos como de día.
porque la vamos a ir definiendo un poquito mejor. En el libro, bueno, más bien no sería el libro, sino el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 11, Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 9, Jesús habla de este tema, de andar de día. Él lo usa en un término terrenal, pero te lo explica en un término espiritual, y es el que a nosotros nos sirve ver. Y dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, aquí nos vamos a tener un segundo. Jesús está haciendo un ejemplo en el término terrenal, pero para darte a entender una cuestión espiritual. Dice, el que anda de día no tropieza. Eso quiere decir que todo el que anda como de día en el espíritu no va a pecar, o al menos no se va a equivocar genuinamente por decisión o por simplemente ignorancia. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el siguiente versículo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Okay? Dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. O sea, el motivo por el que una persona no tropieza es porque tiene luz, tiene imagen, puede ver. Es más, yo les doy un ejemplo casi siempre en cuanto a un término de un cuarto. O sea, tú estás en un cuarto, está oscuro, tiene las cortinas tapadas, tiene todo apagado, no hay luz que entre. Entonces, tú no sabes cómo está el cuarto, tú no sabes cómo está el lugar, llegas, prendes la luz e inmediatamente te das cuenta si está ordenado o desordenado. Así es la luz de Cristo. Cuando llega a tu vida, tú no te das cuenta, tú piensas que tu cuarto está bien, tú piensas que todo está bien, porque estás cómodo donde estás. Pero cuando la luz se prende, tú volteas a donde está todo y dices, oye, qué desorden tengo en mi vida. Si es nuestra vida, como un cuarto oscuro. Cuando viene la luz, que es Jesucristo, y nos ilumina con su vida, cuando despertamos y entonces se enciende la luz, vamos a decirlo así, podemos ver alrededor, entonces nos damos cuenta de qué es lo que está ordenado o desordenado en nuestra vida. Y entonces sí tenemos la capacidad de ¿qué? De empezar a acomodar las cosas, de empezar a arreglar las cosas, de empezar a quitar cosas, de agarrar la basura, irla y tirarla y acomodar lo que sí sirve, porque la luz nos iluminó y nos permite ver lo que es correcto y lo que es incorrecto, algo que sin Cristo no se puede, porque es como estar en un cuarto oscuro. Aunque quisieras limpiar, no sabes si lo que vas a agarrar realmente es basura o es útil. Pero cuando tú eres alumbrado e iluminado por Dios, porque la luz ha llegado delante de ti, entonces sí tienes la capacidad de decir, ok, esto no vale la pena tenerlo aquí y esto sí. Entonces, eso es una cuestión en cuanto al término de la luz, pero también en cuanto al término del andar. Tú, si tratas de levantarte en la noche, en la madrugada, y de caminar por tu cuarto, si sabes que está desordenado, te vas a tropezar, por donde sea, porque no ves. Y aunque tu cuarto estuviese desordenado, si tú prendes la luz, va a ser bien difícil que tropieces, porque puedes ver. Entonces, las personas que andan en luz, que tienen el consejo de Cristo, que tienen principalmente, ¿saben?, el reflejo de Jesucristo, de cómo actúa Él, la gente no va a tropezar. ¿Por qué? Porque veíamos esa situación, o al menos explicaba esa situación con el ejemplo de hace rato, que hablaba con esta persona y le decía, bueno, considera qué es lo que haría Jesús. Esta persona no tropieza o no tropezó en hacer o dejar de hacer lo que es correcto, no porque fuera sabia, inteligente, llena de... No, es por el simple y sencillo hecho de que conoce a Jesús y la luz de Jesús le alumbra y le permite ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cómo? Poniendo la medida que es necesaria, Jesucristo. Entonces, ok, mi medida moral está en Jesucristo. Si Jesús haría esto, yo lo tengo que hacer. Si Jesús no haría esto, yo no lo tengo que hacer. Es así, de simple. Claro que para ello tienes que conocer la luz, tienes que saber cómo es Jesús, tienes que conocer cada término de Él, entre tanto que sea posible, su humildad, su amor, su paciencia, los momentos en los que Él se molestaba, a lo que tenía celo, lo que de verdad no le agradaba, porque, pues bueno, eso nos permite conocer verdaderamente lo que es correcto e incorrecto. Porque, por ejemplo,
Hay gente que dice conocer la luz, que dice estar en luz, que dice conocer a Jesús. Pero cuando tú ves, por ejemplo, cómo se expresan de Jesús, dices, ok, no conocen a Jesús. Porque hay gente que dice, incluso hubo un comercial hace un tiempo, donde estaba la gente limpiando los pies de una persona y empieza a cambiar la escena, ¿no? Cambian las personas y cambia la escena. Y entre esas escenas estaba un padre de familia con sus hijos, luego una madre con su esposo, luego estaba creo que un hombre con una mujer y una mujer con un hombre y un anciano con una persona joven y un joven con un anciano, o sea, limpiando los pies, lavando los pies, como la idea de lo que Jesús hizo con sus apóstoles. Hasta que empezó a salir un hombre con un trans, un muchacho con un homosexual, y empezó a salir todo eso y decía, sé como Jesús o algo así. El detalle está en que Jesús no le lavó los pies a todos. Jesús lavó los pies de sus discípulos y solamente de sus apóstoles. Y aunque dentro de todos esos estaba Judas, del cual Jesús conocía que, ¿cómo se dice?, que iba a traicionarlo, la realidad es que era una persona que en teoría todavía seguía con él. Que él supiera que a futuro lo iba a dejar es una cosa. El punto: Jesús no tolera el pecado. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y nosotros tampoco lo podemos tolerar. ¿En qué aspecto? No en que nos vayamos a enojar y no le vayamos a hablar a la gente. No, sino que Jesús aclaraba que cuando el pecado está en uno, tiene la obligación de cambiar. Porque he visto gente que dice, no, es que Dios me entiende. No. Dios sabe que tienes que cambiar hoy. Y si no has cambiado, no es porque, si no has cambiado y nada malo te ha pasado, no es porque Dios te entienda, no es porque Dios te tiene paciencia. Dios sabe que tienes que cambiar, pero no lo has hecho, cosa diferente. Y Dios te está teniendo paciencia. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo vas a jugar con la paciencia de Dios? Eso es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a jugar con la paciencia de Dios? ¿Cuánto tiempo vas a tentar a Dios? Teniendo conciencia de eso, vas a poder decidir si actuar hacia un lado o si actuar hacia el otro. Es el hecho de tener la luz. ¿Okay? Entonces, el que anda de luz no tropieza. El que anda de luz va a evitar el pecado con mayor facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ve la luz de este mundo. Me movieron el versículo. Aquí está. Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, el que anda en borracheras, en esto, en aquello, en cosas que sabe que no le convienen, dice de aquel tropieza. Pero fíjense cómo lo dice. Tropieza porque no hay luz en él. No está hablando del sol, porque el sol no está en ti. Entonces aquí es donde se da la revelación de que realmente, aunque está hablando de un término terrenal, no estaba enseñando una cuestión terrenal, sino una cuestión espiritual. Y es donde dice, porque la luz no está en él. El que está en Cristo, y esta es la parte importante, porque conocemos ese texto que dice, poneos a prueba si Cristo está en vosotros, es empezar a tener ese análisis. Yo estoy como despierto, como sabio, ando queriendo avanzar en el Evangelio del Señor, conozco a mi Señor, ando como de día o ando tropezando como si estuviera de noche. Porque muy probablemente, si esa es la situación, el Espíritu de Cristo, la luz verdadera, no está en mí. No está en mí. Por eso me es imposible ver en medio de toda la oscuridad, porque no tengo luz en mí. Realmente tengo la luz en mí, se tiene que demostrar con los actos. Es como decir, no, es que estás ciego. Y te preguntan, bueno, ¿y esto qué es? Y tú dices, no sé, o sea, no puedo ver. O con la prueba de, es un desarmador. Se demuestra que puedes ver. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, es una pluma.
Si tienes que moverte al cuarto, por ejemplo, ¿para dónde tienes que ir? Bueno, tienes que ir para allá y para allá, porque se demuestra que puedes ver. Pero ¿qué pasa con el ciego? Está en un lugar y le dicen, ¿qué es esto? No sé. No se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no puede ver. Y si le dicen, a ver, camina hacia el cuarto, se va a tropezar. Y ni siquiera va a llegar allá. Entonces, es importante empezar a analizar que nosotros, sí nosotros más bien, tenemos la luz de Cristo en nosotros, porque si no tenemos la luz de Cristo en nosotros, Él no está con nosotros. O más bien, Él no está en nosotros. Y si Él no está en nosotros, temamos. Porque quiere decir que no hemos andado como hemos debido de andar. Y si de verdad queremos andar en luz, aún hay tiempo. Porque si hoy se está hablando de la verdad, hoy tienes tiempo de arrepentirte y acercarte a Dios y vivir en su verdad. Esto de que Jesús es la luz del mundo, nada más para confirmarlo, se los menciono donde está, para que vean que Él dice, porque ve la luz de este mundo. Poco antes, en el capítulo 8, en el versículo de Juan me refiero, Juan capítulo 8, versículo 12, justamente Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá, o sea, no estará, sino tendrá. Es algo interno, es algo que está en ti. ¿Sí? Entonces ahí vemos esa cuestión, que tenemos que andar en luz, que tenemos que conocer a Jesús. Literal, es ese hecho de conocer cómo y qué es lo que Jesús quiere de nuestras vidas y cómo tiene uno que ser para ser igual que Él. Por tanto, al tener la luz de Cristo, al estar con Cristo, tenemos que aprender, y tenemos que aprender de verdad, a que su palabra permanezca en nosotros. ¿Okay? Que permanezca en nosotros para andar rectamente. Porque esa luz es esa guía que nos exhorta, nos mueve y nos enseña a dónde andar y cómo andar. Por lo mismo, tenemos que poder ver la verdad. Nadie puede, todos se pueden imaginar cosas. Miren, es bien sencillo ver esta cuestión. Cuando te despiertas muy, muy noche, por ejemplo, muy por la madrugada, te levantas muy por la madrugada y te levantas así con sueño, te levantas como adormilado y volteas hacia un lado y ves y dices, hay un monstruo allá, ¿sabes? O sea, hay algo ahí sentado. Vas y prendes la luz y resulta que es tu ropa, es tu bulto de ropa que tienes ahí en la silla. Ya viste la verdad, porque la luz te iluminó. No puedes conocer la verdad si antes no tienes la luz que te ilumina. Esta verdad es conocida de parte de Cristo. ¿Y cómo conocemos la verdad que viene de Cristo? Esto ya lo sabemos por el primer capítulo de Juan, que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, ¿cómo podemos obtener esa verdad? La Escritura lo dice. Capítulo 8, versículo 31, perdón. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Esta parte siempre me gusta remarcarla porque no es solamente cuando crees en Jesucristo, aquí ya había gente que creía en él, y aún con todo eso Jesús le dice lo siguiente, o sea, todavía hay pasos a seguir, le dice Jesús. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si ustedes seguían por la palabra que yo les digo, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, es un proceso. Tú permaneces en la palabra de Cristo, tienes que conocer la palabra de Cristo. Si permaneces en esa palabra, te conviertes en discípulo de Cristo, y al convertirte en discípulo de Cristo, conoces la verdad. Esa verdad que digo que solamente llega a través de la luz de Cristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es esa verdad la que nos termina, guiando por el camino como es debido. ¿Pero cuándo? Cuando la luz nos ilumina. Y esa luz se ilumina a través de su palabra, de permanecer en el camino de la verdad, de estar despiertos, de no estar dormidos, de poder ver claramente lo que necesitamos ver. Así que, por lo mismo,
Y si queremos recibir su palabra, esta es una cuestión que tenemos que entender, tenemos que renovarnos. ¿A qué me refiero con esto? Miren, vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no, vuelvo a repetir, no os conforméis a este siglo. O sea, no quieran ser similares a la gente de la temporada, del tiempo, de la cultura que incluso tienen en donde sea que estén. O sea, no traten de ser como ellos. Sino, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos me dicen, oye, pero es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, es que tienes que andar primero en su verdad. Primero tienes que andar en su camino para conocer la verdad, y la verdad te hará libre. O sea, cuando tú recibas la verdad, entonces entenderás las cosas que al día de hoy todavía no entiendes. Pero para eso lo primero es la obediencia. ¿Okay? Es creer a Dios, creer en el Señor Jesucristo, tal y como lo vimos aquí, porque a quien se lo dijo fue a los judíos que creyeron en Él. Entonces, lo primero es creer, ya que crees, obedeces, y ya que obedeces, entiendes. Porque hay gente que quiere entender para obedecer, y a veces no es así. A veces es obedecer y luego entender. Por eso el Señor Jesucristo decía, si permanecen en mi palabra, o sea, si ustedes se guían y obedecen a lo que yo les digo, entonces entenderán, conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos llegar a recibir la palabra de Dios? Renovando nuestro entendimiento, dejando de vivir la vida como lo viven las personas de aquí. Porque dice, no os conforméis a este siglo, no se hagan a la forma de estas personas. Porque dice, no, pero ya estamos en el siglo XXI, no podemos seguir con esas ideas. No, tú estás en tu siglo, yo estoy en Cristo, totalmente diferente. El tiempo en Cristo es eterno, no tiene tiempo. No es a causa de las épocas y de las culturas, es a causa de lo que la palabra de Dios dijo, y la palabra de Dios es eterna. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Incluso dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la palabra de Cristo, la palabra que Dios nos da, es eterna. No tiene que ver con tiempos, no tiene que ver con contextos, no tiene que ver tampoco con temporadas, pensamientos diferentes, entendimientos diferentes. No, simple y sencillamente tiene que ver con el hecho de que Dios así lo estipuló. Y es ahí donde renovamos nuestro entendimiento. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, cuando aprendemos a negar nuestra manera de pensar. Si vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Este es el 8, 9. Está 9:23. Fíjense cómo dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere andar en luz, si alguno quiere tener la verdad, si alguno quiere ver la realidad, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo de todos los días. Esa parte, por eso me gusta ese de Lucas, porque ahí lo aclara, que es cada día, todos los días, todos los días. Renovamos nuestro entendimiento. ¿Cuándo? Cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando no pensamos, bueno, yo opino. No, ¿qué dice Dios? Ya no es lo que yo opino, sino ¿qué dice Dios? Y esto, de verdad que al día de hoy ni siquiera hay pretexto para no entenderlo. Yo hace poquito les hablé y les sigo hablando de que aunque el mundo vaya a usar las cosas a mal, por ejemplo, las inteligencias artificiales a ti te pueden servir bastante. A mí ChatGPT me ha ayudado incluso a encontrar versículos de los cuales ni me acordaba dónde estaban, porque la Biblia es muy extensa. Entonces yo le decía, oye, me acuerdo de un versículo que está más o menos por Proverbios, que decía sobre esto y este tema, y lo decía de esta y de esta manera, pero no lo encuentro.
y ¡pum! Me aparece el versículo y me dice, seguramente estás hablando de este versículo que dice tal y tal y tal. Y yo, perfecto, es justo el que necesitaba. Ahora, más de lo mismo, o sea, tú puedes acercarte a una persona y preguntarle un consejo, sí, pero incluso puedes ir a internet y decir, ¿qué versículos de la Biblia hablan sobre la tristeza, sobre la ansiedad, sobre esto? Y te van a aparecer. Anótalos, guárdatelos, ve, siéntate, agarra la Biblia y empieza a leer tanto ese versículo como el contexto de ese versículo. Y así, con cada uno, vas a ir adquiriendo conocimiento y entendimiento de lo que tú necesitas. No hay pretextos para no buscar la respuesta de la luz y no considerar tu opinión como la única válida. No considerar tu naturaleza como la única válida, sino la verdad que viene de Dios. Ya no hay pretextos para ignorar la palabra de Dios. La verdad es que ahora es bastante sencillo encontrar incluso las respuestas que antes te hubiera tenido que llevar mucho tiempo, en el que ibas a tener que irte hasta atrás, a buscar las concordancias y a buscar una palabra en específico y a ver si te acordabas específicamente de cómo venía. Ya no hay pretextos para eso. Ahora buscas más o menos de lo que se trata y te aparecen todos los versículos que hablan de eso, o te aparece justamente el versículo que tú recordabas. A mí me ha tocado buscar nada que ver el versículo como yo lo recordaba, y aún con todo y eso, Google o hasta la inteligencia artificial esta de ChatGPT me dice cuál era el versículo. Yo, aquí está. Y entonces ahora sí lo busco, lo anoto, lo aprendo, lo escudriño con más calma. No hay pretextos, tenemos demasiadas herramientas en las que Dios nos ha estado ayudando cada vez más a de verdad entregarnos a conocer de Dios, a que nuestro conocimiento crezca en el Señor. Y no es depender de las IAs o del internet No, es aprender y aprovecharlas. Porque si antes tu pretexto es que tengo que estar buscando en toda la Biblia y para encontrar de lo que habla del amor, no, ahora simplemente buscas versículos que hablan del amor en la Biblia y pum, te van a aparecer todos. Y ya, o sea, no es difícil. Entonces, renovar tu entendimiento es simple y sencillamente considerar antes la conciencia, consejo, moral y mandato de Dios que mi propia inteligencia, que mi propia capacidad de llevar a una respuesta o a una conclusión. Porque si el Señor dice, esto no es correcto, da igual cuántas buenas cosas le vea yo, si dice Dios, no es un no. Es ahí donde aprendemos a negarnos, donde no empezamos a decirle al Señor, ¿pero por qué? Sino cuando empezamos a decirle, ok, si tú lo dices, yo lo hago. Es por eso mismo que a mí me gusta tanto este versículo que está en Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Que dice, fíate de Jehová. ¿Fíate de quién? De Jehová, de Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No con un poquito, no, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No consideres tu propia inteligencia. No consideres tu propia experiencia. Mira qué es lo que dice Dios y considera que eso es lo más confiable. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Ahorita vamos a explicar cómo reconocerlo en nuestros caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, si la manera de renovar nuestro entendimiento para recibir la luz es negarnos a nosotros mismos, no considerando nuestro consejo, sino el de Dios, porque es lo que vemos aquí, y dice, no te fíes de tu propia inteligencia, de tu propia prudencia, de tu propio entendimiento, sino de Dios. Considerando esto y que en el siguiente versículo dice, reconócelo en todos tus caminos, ¿cuál es la manera en la que le reconocemos? ¿Cuál es la manera en la que, pues sí, nos lleva al punto de decir, ok, esta es la manera correcta en la que yo puedo recibir a Dios, reconocerle como mi Señor y que Él sea la luz de mi vida? Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 46.
Y ahí vamos a ver una cuestión que Jesús hacía, o decía más bien. Lucas capítulo 6, versículo 46. La manera correcta de reconocer a Cristo la entendemos por medio de la queja que tiene Cristo. En el versículo 46, ¿verdad? Sí, 46. Vemos que Jesús tiene una queja contra la gente, y es que le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, se supone, cuando tú reconoces a alguien como algo, pues tiene un nombre prefijado. Por ejemplo, tu pareja, a quien reconoces como la mujer con la que vas a pasar toda tu vida, es tu esposa. El varón con el que vas a pasar toda tu vida es tu esposo. Incluso le dices amor, cariño, porque lo reconoces y la reconoces como la persona digna de ello, o al menos a la que vas a entregarle todo eso. A la que le vas a entregar fidelidad, a la que le vas a entregar... Bueno, tú lo entiendes. A tu madre le dices madre, justamente porque la reconoces como tu progenitora. A tus hijos les llamas hijos porque los reconoces como parte de tu familia, como gente que nació de ti, que viene de ti, de tu simiente. A tus nietos, bueno, hay muchas más cuestiones, ¿no? Por las que llamamos a alguien incluso amigo. Reconocemos a la gente a través de lo que le decimos. Pero, ahí va el pero, reconocer de corazón o verdaderamente a una persona no se muestra con cómo le dices, sino el cómo le tratas. Si tú le llamas padre o madre a una persona, pero no le obedeces, no escuchas sus consejos, no le honras, no le amas, tú le llamas madre, le llamas padre, pero no los reconoces como tal. Si tú le dices esposo, esposa, mi vida, amor a tu pareja, pero no le eres fiel, no le cuidas, no procuras su vida espiritual, no la tienes o lo tienes como exclusivo, como personas que son las únicas dignas de tu tiempo, principalmente de tu tiempo y de tu amor. Incluso cuando se trata del marido y de la esposa, en cuanto al término de reconocer, es que es la única persona con la que vas a tener relación íntima, personal y física. Es la única. No vas a estar yendo con el amigo a querer tener una plática íntima, y mucho menos con una persona ajena al matrimonio para tener relaciones. O sea, no es lógico, porque tú tienes un esposo, porque tú tienes una esposa. La manera de reconocerlos como tal no es solamente decirles así, mi amor, mi vida, o esposo o esposa, marido y mujer. No. La manera correcta de reconocerlos es cumplir con lo que se supone esa persona tiene derecho y obligación en cuanto al término de lo que reconoces de ella o de él. Si es tu esposo o es tu esposa, es la única persona con la que vas a estar, la única con la que tendrás hijos, la única en tu vida, la única persona. Si reconoces a tu esposo como esposo, te vas a sujetar a él. Si reconoces a tu esposa como esposa, la vas a amar, la vas a cuidar, la vas a procurar, vas a tratarla como dice la Escritura. Ahora bien, si reconoces a Cristo como tu Señor, le tienes que obedecer. Porque da igual cuánto le llames tu Señor, si tú no reconoces a Cristo como tu Señor, no va a tener validez lo que tú le digas, va a tener validez lo que tú hagas. Eso es lo que va a tener validez. Por eso la queja de Jesús, aquí en el capítulo 6, versículo 46 de Lucas, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, como si me reconocieran como Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Cómo me pueden llamar Señor? ¿Cómo me pueden llamar Dios? ¿Cómo me pueden llamar Salvador si no obedecemos a su palabra? No le estamos reconociendo, estamos diciendo reconocerle, que es muy diferente a reconocerle de verdad.
Cuando le reconocemos es cuando ¿qué? Le obedecemos. Por eso mismo, la manera correcta de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor es obedeciendo a sus mandamientos y amándole, siguiendo las ordenanzas de su ley, de su verdad. Por lo mismo, ¿cómo es la persona que le obedece? Es una persona bendecida por el Señor. Una persona que no, miren, quien reconoce a Cristo es reconocido por Cristo. Es así de simple. Quien reconoce al Señor como su Señor y le obedece, le es reconocido también por Cristo. Y esto no es nuevo, lo vemos que él mismo dice, el que me negare, dice, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán, yo nunca le he negado. No, en palabra no, pero acuérdense que en que en Tito, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, dice que muchas personas dicen conocer a Jesús, dicen conocer al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Así que el negar a Jesucristo no es solamente en palabra, que sí, es lo principal, pero no es solamente en palabra. Si tú le niegas con tus actos, con tus acciones, no te extrañe que en aquel tiempo Dios te niegue a ti, que Jesús te niegue a ti delante de Dios, delante de sus ángeles. ¿Por qué? Porque tú ya le negaste cientos de veces con tus acciones y nunca te arrepentiste y nunca le reconociste obedeciéndole. Entonces, al reconocerle, somos reconocidos por Dios. Por eso mismo dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquel que no le reconoce, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay muchas personas, triste y desafortunadamente, que no reconocen al Señor, o para ser más exactos, le niegan con sus hechos, ni siquiera con sus palabras, porque con sus palabras dicen, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero con sus hechos denotan que no conocen a Dios, denotan un rechazo contra Cristo, un rechazo contra la santidad, un rechazo contra la verdad, un rechazo contra lo que no les agrada de Dios. Hasta cierto punto, muchas personas reconocen al Dios que ellos quisieran que Dios fuera, pero no reconocen al Dios que Él es. Dicen, no, mi Dios jamás haría eso, ¿no? Por ejemplo, con algo que me ha tocado mucho, es con lo del castigo, que a la gente le sorprende, pero claro, mucha gente es nueva en el Evangelio, pero a la gente le sorprende que te digan que Dios castiga, porque siempre se les ha dicho que no, que Dios no castiga. Y quien castiga es el diablo. Cuando el diablo no tiene dominio sobre ti, ¿cómo te va a castigar? O sea, si Dios usa al enemigo para castigarte, bueno, eso es un medio por el cual Dios lo hace, pero el que te castiga es Dios. Entonces, ahí en ese tipo de cuestiones dicen, no, Dios jamás haría eso. No, claro que sí. El problema es que tú te has creado un Dios a tu imagen, a lo que tú quisieras que fuera Dios, y no a lo que es Dios. Es muy diferente eso. Entonces, cuando tú reconoces al Señor es cuando simple y sencillamente le obedeces tal y como debe ser. No a lo que tú quieres. No que agarras un pedazo de la Biblia y dices, bueno, esto no me sirve, y lo tiras. Esto sí, esto no. Porque no tiene validez ese. Es una obediencia a Dios. Incluso es parte de la fe. Obedecerle a Dios es parte de la fe. Es reconocer que Dios es el que mejor conoce tus caminos, el que entiende perfectamente el destino, al que vale la pena hacerle caso, ¿saben? Es tan simple como eso. Entonces, ¿a qué llego con esto y en qué concluimos? Despierten. Dejen que la luz de Cristo los ilumine. Y cuando la luz de Cristo los ilumine, cuando conozcan sus palabras, obedézcanle. Obedézcanle de verdad.
Porque hay gente que sigue en fornicación, hay gente que sigue en adulterio, hay gente que sigue en yugo desigual y no entiende que el que está viviendo de esa manera no puede decir con seguridad que Dios está en él, porque solamente con sus hechos está demostrando que la luz no está en él. Está denotando y demostrando que la luz de Cristo no habita en él. Y no puedes decirte con seguridad, yo soy de Cristo, cuando tú le dices, Señor, Señor, y no haces lo que Él dice. Y mucha gente justifica estas situaciones por medio de la experiencia. No, es que yo no hago esto que dice la palabra, esto que dijo Jesús, sobre todo Jesús. Yo no hago esto que dijo Jesús, ¿por qué? Porque yo cuando tal y tal y tal, y pretextos tras pretextos, porque al final de cuentas, si Jesús lo dijo, se hace y punto. Se vive y punto. Se sigue y punto. No hay más. Es la manera de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si no, no le estás reconociendo, no estás renovando tu entendimiento, estás haciéndolo con tu conciencia, fiándote de tu propia prudencia, de tu propia capacidad. Y con ello, si no te das cuenta, estarás tratando a Dios como alguien que es menos sabio que tú, lo cual es absurdo. Dices, no, yo voy a seguir mi consejo, porque mi consejo es más sabio que Dios. Eso es absurdo. Consigue el consejo de Dios, porque da igual lo que a ti se te ocurra. El consejo de Dios es más sabio. Entonces, tal y como dice Pedro, que nos tardamos un poquito en este versículo, amados, dice que ya es la segunda vez que les escribe, y en ambas despierta con exhortación vuestro entendimiento. O sea, trata de hacerlos reaccionar por medio de la verdad, por medio de la palabra, por medio del consejo, por medio de la luz, que es Jesucristo. Despierten, como cuando llega mamá a casa y prende la luz para que el niño que anda hasta la 1 de la tarde despierto, pero dormido, se despierte de una vez. Va a ser molesto al inicio, sí, va a calar, pero si tú soportas la luz, no la apagas, no te quedas sin la luz de Cristo, reaccionas y como que tratas de ver mejor, tratas de renovar lo que vienen siendo tus ojos, tu entendimiento, vas a poder ver correctamente y andar en lo que es bueno, sin tropezar. Entonces, esta es la cuestión importante, el despertar, para poder renovar nuestro entendimiento y reconocer a Dios como nuestra guía, nuestro Señor y Salvador. Siguiente versículo dice, para que tengáis memoria. O sea, el hecho por el que lo sigue haciendo es para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por medio de los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y esta parte es bien importante, porque la gente a veces entra en un conflicto, ¿saben? De que no, es que lo que dice Pablo no puede ser que sigas lo que dice Pablo cuando lo que dice Jesús es... En ningún momento Pablo contradice a Jesús, ni Jesús contradice a Pablo. Es más, al contrario, lo vimos ayer en Lucas capítulo 10, versículo 16, que le dice a sus apóstoles, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Entonces lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que enseñó Santiago, lo que enseñó Judas, lo que ellos dijeron, principalmente, ¿qué es lo que tenemos entendimiento de esto? Que lo que ellos dijeron y enseñaron y guiaron como apóstoles, viene del Señor. Y si viene del Señor, se debe obedecer. Es más, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 38, si no me equivoco, déjenme lo busco. 1 Corintios capítulo 14. Este es Juan, Hechos, Corintios, capítulo 14, versículo 38. Es el versículo 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, no es que estamos
siguiendo a las ideas de hombres, sino que tal y como lo dijo Pedro aquí, son mandamientos del Señor y Salvador dados por medio de los apóstoles. Y Pablo es uno de ellos, porque incluso más adelante en la carta, no me acuerdo en qué capítulo, lo iremos viendo más adelante, Pedro mismo reconoce a Pablo como uno más de los que predica la verdad. Entonces, es importante esa cuestión, para que en ningún momento se dude de la palabra que se habló por medio de Pedro, por medio de Pablo, por medio de los apóstoles, porque tienen esa naturaleza de venir del Espíritu Santo, de Jesús, para con nosotros. Siguiente versículo 3, dice: sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, vendrá gente del mundo que anda según su pecado para hacer burla, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está Jesús? A ver, yo no lo veo llegar, porque todos decimos el tiempo está cerca, pero eso se lleva diciendo desde hace prácticamente 1990 años aproximadamente. Lleva diciéndose exactamente lo mismo, que Jesús vuelve y vuelve pronto. Es más, hay un predicador, pastor, no sé qué era, muy conocido por la gente adulta sobre todo, llamado Gigi Ávila, creo que se llama así, que una de sus frases más icónicas es: Cristo viene pronto, o algo así, Cristo viene ya. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y dónde está? A ver, pues yo sigo viendo que el tiempo pasa, yo sigo viendo que nada más no llega. Y esto es algo que ya venía siendo... o sea, Pedro no sabía cuánto tiempo iba a pasar. A lo mejor se sorprendería decir, 2000 años, sí, 2000 años. Ya casi 2000 años desde el tiempo que se empezó a predicar el Evangelio, porque más o menos por ahí del año 33 después de Cristo es donde Jesús muere en la cruz, resucita y manda a sus apóstoles pues a predicar el Evangelio. Entonces, más o menos hace casi 2000 años, poquito menos de 2000 años, se empezó a predicar el Evangelio como se predica el día de hoy. Imagínense, Pedro, yo no me lo imagino pensando que todavía pasarían 2000 años, pero ya por el Espíritu Santo venía advirtiendo que iba a llegar ese tiempo en el que la gente iba a decir, oye, pues, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y dice, porque desde el día, dice así es la burla, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así desde el principio de la creación. Dice, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, y esta palabra es bien importante, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua, y por el agua subsiste. Entonces, de aquí vemos una situación que es importante. La gente que no cree en el Señor, que no cree en Dios, ignora voluntariamente la verdad. No es que lo ignoren porque, bueno, pues no lo han entendido. No, lo hacen voluntariamente, porque todo aquel que de corazón quiere conocer la verdad en Dios, simple y sencillamente la va a recibir. ¿Por qué? Porque está escrito, el que creyere en su testimonio, atestigua que Dios es veraz. O sea, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Juan 3:33. Creo que es Juan 3:33, no me equivoco. Que termina reconociendo, oye, es cierto, o sea, en cuanto yo decidí creer y obedecer a la verdad, me di cuenta que es cierto, Dios no miente. Yo recuerdo mucho a un muchacho, un cantante, que se llamaba Kalimba, que estuvo en una entrevista. Yo no sé realmente si está siguiendo el camino del Señor como es debido. No voy a hablar de ese tema porque no conozco más, pero ciertamente dijo algo muy cierto de la Escritura en una de las entrevistas. Él dijo, yo empecé a leer la Biblia por necesidad, o no por curiosidad. Dice, y empecé a ver que la Escritura dice, si tú haces esto, esto va a pasarte, si tú haces esto va a pasarte.
Dice, y empecé a creer, le dije, bueno, vamos a probar, a ver si es cierto. Y empecé a hacer una cosa y sucedía la otra. Y empezaba a hacer una cosa y se cumplía lo otro. Y dice, todo lo que probé me comprobó que lo que Dios dice es verdad. Dice, entonces lo que yo no puedo comprobar, como que Jesús vendrá, si en todo lo demás me dijo la verdad, ¿por qué específicamente en esa parte que todavía no me puede ser comprobada, no le voy a creer? O sea, no, todo lo contrario. Si ya en lo que es comprobable me lo comprobó, lo que no es comprobable, yo le creo. Y dice, y les digo lo mismo, dice en la entrevista, perdón, dice porque sabía que iba a ser publicada. Dice, les digo lo mismo, prueben, confirmen, tienen tiempo para probar que las cosas son verdad. Reciban el testimonio de Dios como verdadero y van a ver, esto ya se los digo yo, reciban el testimonio de Dios como verdadero y van a ver que Él mismo les va a confirmar que todo esto es verdad. Pero lo ignoran voluntariamente, porque como tratando de hacer de una prueba de un experimento de ciencia, que te dicen, no, es que tienes que ponerle agua y luego tal sulfato de tal y luego conseguir este material para combinarlo y vas a ver cómo el agua cambia a un cierto color o vas a ver cómo la reacción que haces de burbujas o cualquier cosa, ¿no? Y tú dices, pues no, ¿por qué? Yo voy a poner agua y jabón y si no explota, es mentira. Oye, no se hacen las cosas a tu manera, hay un procedimiento. Con la escritura es lo mismo. La escritura y la palabra de Dios y la justicia de Dios se muestra a través de la fe. Pero los ignorantes, porque es eso, son gente que ignora, aquellos que no quieren creer en Dios, te dicen que tengo que tener fe para comprobarlo. Pues no, o sea, voy a tener esto y esto, pero justamente la fe que me estás pidiendo que tenga, pues no la voy a poner. Y si no sucede, no es verdad. Es absurdo, ¿sabes? Es absurdo pensar que si te están diciendo cuáles son los ingredientes que necesitas para confirmar algo y tú quieres poner todo menos uno de los ingredientes importantes, pues no esperes que te dé la misma reacción. Vamos a decirlo así, ¿no? Dando el ejemplo. Si en la ciencia funciona así, te dicen, ok, tienes que hacer esto, con esto y con esto y de esta manera para que te salga este resultado. Y tú lo haces al pie de la letra, ¿por qué cuando la escritura te dice tienes que hacerlo de esta y de esta manera y con fe, tú dices yo voy a tener todo menos fe? Pues no te va a salir. Es normal que no te salga y luego lo dicen, no, pues no funciona, no es cierto. Sí, hay mucha gente que así le hace con la ciencia también, por eso no cree en ella. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que se le pega la gana y no específicamente lo que está en el instructivo que se tiene que hacer. Si es en lo que está en el instructivo que se tiene que hacer, el resultado sería el que tiene que dar. Pero como no lo quieren hacer, pues obviamente luego culpan a la ciencia, por ejemplo, de no ser verdad, de ser una mentira, de ser esto y aquello. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Es exactamente lo mismo. Dios les dice cuáles son los ingredientes que tienen que tener, cuáles son las acciones que tienen que hacer y cómo hacer las cosas. Y ellos dicen, pues no, yo lo voy a hacer a mi manera y si no sale es mentira. ¿Saben lo absurdo que suena? Claro que sí, porque así de absurdo es. Que tratan de confirmar y comprobar la existencia de Dios a su manera y no a la que Dios ya está diciendo, oigan, hagan esto y yo les voy a mostrar que yo existo. Ah, pues no, yo no quiero. Ignoran esta verdad voluntariamente. Lo hacen porque no quieren. Porque si quisieran, lo confirmarían, lo corroborarían y se darían cuenta que es verdad. ¿Cuántos no se han puesto en la disposición de verdad encontrar la verdad y sí la encuentran y se dan cuenta que Dios es verdad? Que Jesucristo es el Señor y terminan convirtiéndose a Cristo. O sea, es así de simple, pero tienen que tener la voluntad de hacer las cosas a la manera que el instructivo, la Biblia, lo dice. No a la manera en la que ellos quieren hacerlo, sino como Dios lo dice. Y lo pueden comprobar. Es más, siempre decimos lo mismo, comprueben que Dios es verdad. Pero ¿cómo? Siguiendo al pie de la letra la verdad. No a tu manera, no de tu forma, sino como Dios dice. Pero no lo hacen, porque vuelvo a lo mismo, lo ignoran voluntariamente.
mente. Por eso es que en Salmos capítulo 14, versículo 1, dice de los que no creen en Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién? El necio. No la persona inteligente, consciente, sabia, porque ese es un gran problema. La gente que no quiere creer en Dios, que no quiere, literal, que no quiere creer en Dios, son personas que se creen inteligentes y no se dan cuenta de su ignorancia y necedad. Algo que Dios conoce perfectamente, por lo mismo que ya les vengo mencionando. Si les dices, a ver, pruébalo como dice la Escritura, no lo van a querer probar. ¿Por qué? Porque tendrían que tener fe. ¿Por qué? Porque tendrían que tener amor. ¿Por qué? Porque tendrían que cambiar su vida. No les da ganas. Por eso mismo es que se creen sabios sin entendimiento real. Se creen inteligentes sin razón. Miren, es tan simple como que no hay manera de que no tengan prueba de la existencia de Dios. Si vamos a Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Ahí me pasé. Hechos, capítulo 14, versículo 16. Vemos cómo Pablo anda predicando y dice, en las edades pasadas, o sea, en el tiempo pasado, Él, o sea, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, siempre dio la manera de que la gente se diera cuenta que Dios existía. Dice, no se dejó sin testimonio. ¿Cómo lo hizo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y llenando, de alegría nuestros corazones. O sea, ¿se acuerdan cuando les dije que estar en el infierno es horrible? No por el hecho solamente de quemarte, sino porque directamente pierdes todo disfrute, toda alegría, porque todo eso viene de Dios. Bueno, aquí está predeterminado, definido e incluso aclarado que todo buen disfrute, como dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto, viene de Dios. Y esa era una de las pruebas y testimonio de parte de Dios para el mundo. Otra se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 19, que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea, así se dan cuenta de ello. ¿Qué cosa? Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando miren, la gente que conoce de física tiene, creo que y sobre todo la física del universo, tiene incluso más claro este tema. Cuando dices, ok, las fuerzas que están definidas son tan exactas que tiene que haber un creador. O sea, es bien difícil que por medio del azar lo que exista. Es bien difícil que el planeta tenga vida. Es un porcentaje mínimo para que el planeta tuviera vida. Esto es más fácil creer que hay un creador a pensar que todo se hizo de la nada. Porque es manifiesto que lo hecho, lo creado, vino de Dios, de un ser pensante, consciente, para que lo que parecía azar no lo sea. No tienen pretexto. Son personas que, incluso teniendo la verdad escrita para confirmarla, no lo hacen. No les interesa hacerlo incluso. ¿Por qué? Porque lo ignoran. Y no lo ignoran porque, bueno, ni modo, es lo que pasa, no. Lo ignoran voluntariamente. Y eso es lo que hace que no tengan excusa. Para nada. Son culpables de no creer. Son culpables de no entender. Son culpables de decidir no creer. Y por eso mismo pagarán conforme a ello. Nosotros no dudemos
porque entonces nosotros menos excusa tendríamos, siendo que Dios se ha revelado a nosotros. Y ahora, la siguiente parte que me interesa de este versículo es lo que dice: fueron hechos por la palabra, ¿quién es la palabra? Jesucristo, de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene, bueno, ya, eso sería otra cosa. También la tierra, y esto es una verdad que a mí me gusta. Este ya más es más que una enseñanza moral, como lo serían en otras cuestiones, o de creencia, o de fe. Esto es más un dato, ¿no? Un dato muy interesante que a mí me encanta siempre verlo, y es que nos revela y nos confirma siempre que se escucha bien, ¿verdad? Porque hay no sé qué están haciendo allá atrás, que justamente se escucha, pero si no les interrumpe a la hora de la predicación, sigo. Porfa, ¿me podrías avisar? No. O tú, Rodrigo. Si se alcanza a escuchar bien, si no hay interrupción por el sonido o algo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿No hay interrupción por el sonido? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Va, seguimos. Entonces, por el mismo hecho, tenemos que entender una cosa, y es que... ¿qué dice? Está todo bien, perfecto. Tenemos que entender una cosa, y es este dato. La gente dice, bueno, ¿y dónde estaba Cristo cuando todo fue creado? Es que todo fue creado a través de Cristo. Él es la palabra. En la versión de Reina Valera 1960 dice verbo, perdón. Lo menciona como verbo, pero en sí la traducción, aunque es correcta, la traducción más correcta incluso es palabra. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Entonces, siempre que vemos que dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, lo cual podemos comprobar yéndonos a Génesis, que dice, y dijo Dios, o sea, palabra, hágase esto, hágase aquello, tal y tal, vemos claramente que es por medio de la palabra que todo fue creado. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. En otras versiones justamente lo dice así: en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto incluso nos lo revela en En Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, si todo fue hecho por medio de Jesucristo, por eso también le llamamos creador, porque a través de Él todo fue creado. Y es más, la Escritura dice que todo subsiste todavía por medio de Él. Y aquí viene otra verdad. Por eso les digo que esto es más como como un conocimiento que es bueno tener en cuenta. Que cuando Dios habló, la palabra, que es Jesucristo, fue la que actuó para que el mundo fuera creado. Y a través de Él fuimos creados, y para Él fuimos creados. Colosenses, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos revela también esto diciendo, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio, o sea, por la palabra, por medio de Él, que es la palabra de Dios, y para Él. Entonces es ahí como, siempre me gusta ver esas cuestiones porque son como conocimientos que te abren un poquito más el entendimiento de quién es Jesús, de dónde vino, de quién es y por qué es eterno.
y por qué se le determina como Dios, pero al mismo tiempo como hijo de Dios y no como el Padre, que es el Dios Padre, pero al mismo tiempo, bueno, ya me daría vueltas ahí, pero ese tipo de conocimientos me gustan mucho porque revelan esa verdad. Entonces, siempre es bueno que los tengan ahí, ¿no? De saber que todo fue creado por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas por medio de la palabra y la palabra era Cristo. Y la palabra de Dios es Dios, ¿sabes? Es parte de Él. Entonces, por eso Cristo era Dios y es Dios al día de hoy cuando fue vuelto a su gloria. Siguiente versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 sería. Dice, por lo cual el mundo, así ya hablando aquí de lo del agua, dice, proviene del agua y por medio del agua subsiste. Ahora por eso entienden que el bautismo también es por medio del agua. Es una representación de esto. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Y cuando dicen no ignoréis, es algo que obviamente se puede ignorar, así que tengan mucha atención en esta cuestión. Dice, o en esta explicación que va a dar. Dice, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, el Señor no ve el tiempo como tú y yo. Para nosotros ya pasaron 30 años, 2000 años. Para el Señor es algo que ya tiene medido. Si consideremos, incluso si nos vamos, mira, yéndonos a la Escritura, vemos el tiempo de la creación y yéndonos al término de considerar por medio de las pruebas cuánto tiempo tiene el universo, te vas a dar cuenta que para Dios 2000 años, ¿qué son? Nada. Entonces dice, tengan en consideración que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice, por tanto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y se dan cuenta lo que les digo. No dice dándole a cada uno su tiempo para que se arrepienta. No. Dice, les tiene paciencia. Si el mundo aún no se acaba, si tú aún sigues con vida, no es porque te lo merezcas. Muy probablemente ni siquiera estás bien encaminado en el Señor como deberías. Y muy probablemente conoces que existe un Señor y Salvador, pero todavía ni lo recibes en tu corazón. ¿Por qué? Porque se muestra a través de las pruebas, se muestra a través de los hechos, se muestra a través del amor. Si realmente el fruto del Espíritu Santo nació y creció en ti, pues entonces sí dices con seguridad, tengo al Señor conmigo. Pero ¿y si no? El motivo del que te siga llegando palabra, el motivo del que te sigan diciendo constantemente que cambies, que te acerques a Él, que te entregues a Cristo, no es porque tu tiempo todavía no llega, no es porque ya entenderás, es porque Dios ya te tuvo paciencia ayer, ya te tuvo paciencia ayer, ya te tuvo paciencia días antes, te está teniendo paciencia ahora. No juegues con la paciencia de Dios. Arrepiéntete, entrégate y cambia. Cree en el Señor, dejando tus pecados atrás y el mal camino que estás teniendo. ¿Para qué? Porque Dios te ama de tal manera que aún al día de hoy te sigue teniendo paciencia para que entiendas y te arrepientas, pero no te engañes. No pienses decir en tu propio corazón, ya entenderé a su tiempo, porque eso es una mentira. Hoy es cuando se te llama a entender. Hoy es cuando se te llama a atender a la palabra del Señor. No esperes más tiempo. No le des más vueltas al asunto. Entrégate a Dios como es debido. Y ya lo hablamos ayer, cómo es entregarse a Dios. No sé si se acuerdan. Que les dije que entregarse a Dios no se trata de empezar a servir en la iglesia, ir a una iglesia y esto y aquello. Que ir a la iglesia es la consecuencia de, servir en la iglesia es la consecuencia de. Pero entregarte al Señor no es hacer todo eso que piensan. Entregarte al Señor es hacer todo lo que su palabra dice para que tu interior cambie. Es el hecho de que a tu fe le agregues virtud, que a tu virtud le agregues
conocimiento, que al conocimiento, o sea, el tratar tu vida para tú tratar de ser tal y como Cristo es. Ese es el punto y esa es la clave de entregar tu vida a Dios. Que tu vida se parezca, entre tanto que se pueda, a Jesucristo. Esa es la manera en la que tú entregas tu vida a Cristo, a Jesucristo. ¿Okay? Y con eso, hermanos míos, terminamos ahora sí el devocional del día de hoy.